Bueno, pues tenemos hoy otro programa especial sobre la visita del Santo Padre y es que hay material para rato. Hoy vamos a hacer, bueno, nuestro amigo Antonio ha preparado un pequeño resumen de todo lo que fue ese lunes donde el Santo Padre continuó, ya así digamos, en cosas menos multitudinarias después de la misa del Corpus, que eso ahí estuvimos más de 1 millón de personas. Pues ahora vamos a ver todo lo que hizo el lunes, que no fue poco. Así que empezamos nuestro programa especial. Adentro. Santidad, Presidente del Gobierno, Presidente del Senado, Presidenta del Tribunal Constitucional, Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso y del Senado, autoridades, señoras y señores. Es para mí un gran honor, en nombre del Congreso de los Diputados y del Senado, dar la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV en esta sesión conjunta de las Cortes Generales. Le recibimos con respeto institucional, con afecto sincero y con la conciencia del significado profundo que tiene su presencia hoy en esta Cámara, sede de la representación democrática del pueblo español. Agradezco a la señora Presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la sede apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro como principio y fundamento de unidad de los obispos y de los fieles coloca a la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España en el marco de la mutua cooperación y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Por eso, cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones
y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Y precisamente desde esa conciencia aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia y ordenar la vida común. Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Pocos años después, Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder. Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana. Sin embargo, aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria,
junto con otros dominicos y jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta es una de las grandes herencias de España, haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Ese legado vive también en estas Cortes, cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. La visita del Papa al Congreso de los Diputados, yo creo que esta imagen se nos va a quedar en la retina, y no solamente la valentía en las palabras que dijo, porque las soltó las cosas claras y verdaderas, sino también fue muy llamativo el aplauso final, que cada uno lo interprete como quiera y le dé la interpretación que quiera, pero no fue cualquier cosa. Pero no fue la única actividad que tuvo el Santo Padre, así que vamos a seguir con este lunes en Madrid. Seguimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Santidad, bienvenido a la sede de la Conferencia Episcopal Española. Acogerle entre nosotros, en el lugar donde celebramos la asamblea plenaria, nos llena de alegría. Su presencia aviva nuestra conciencia de sabernos miembros del Colegio de los 12, presididos por el sucesor de Pedro. Acrecienta nuestra esperanza al experimentar el regalo de la comunión cum Petro et sub Petro. Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España. Después de saludar a los representantes políticos que me han recibido en el Parlamento, me gustaría ahora aprovechar estos momentos juntos para reavivar la comunión tal y como Jesús aconsejaba a sus apóstoles. Agradezco al señor Argüello las amables palabras que como presidente de la conferencia, en nombre de todos, me ha dirigido. Espero que las mías puedan confluir en ese diálogo, en el espíritu, que supone acoger todo lo bueno que el Señor nos dice a través del hermano. El camino sinodal emprendido por la Iglesia es un proceso de escucha en profundidad. Ser capaces de reconocer la voz de Dios que habla a través de la comunidad eclesial es uno de sus valores fundamentales. Es un diálogo fecundo que como Iglesia vais definiendo en distintos modos. Uno concreto que podemos evocar es el de los congresos que estáis realizando. Me detengo en los celebrados en el 2020 y 2025, que han tenido una especial repercusión. Pueblo de Dios en salida y ¿para quién soy? Asamblea de llamados para la misión.
Sus temas inciden en las cuestiones esenciales: cómo se pueden afrontar los retos actuales y quiénes están llamados a acoger ese desafío. En mi contribución a esta reflexión se me ha ocurrido proponeros la imagen de un viaje en el que el destino es Dios, hacia quien alzamos nuestra mirada. Es un viaje sui generis, ya que realmente no nos movemos materialmente, pero en el que queremos dejar volar nuestro corazón. Una tentación en los viajes es la de obsesionarnos con lo que dejamos, los lugares, las cosas, las formas, sin abrirnos en docilidad al Espíritu, a la novedad de lo que encontramos. A esta tentación se añade la del equipaje, que por parecidas razones llenamos de cosas inútiles que terminan siendo un lastre. Por otro lado, no conviene tampoco olvidar algo que aprendemos de las vicisitudes de tantos emigrantes. Una persona sola, sin raíces y sin recursos, es alguien que sufre terriblemente y que con gran dificultad puede establecer vínculos sólidos en el lugar a donde llega. De ese modo, en esta primera fase de nuestro periplo, nuestra respuesta a la pregunta de cómo podemos afrontar este reto que nos hemos propuesto debe conjugar prudentemente la libertad y la valentía para dejar estructuras que no nos ayudan, no responden o incluso nos alejan de nuestro fin, con la fortaleza de conservar como un tesoro aquello que lo facilita. ¿Cómo no recordar aquí el inmenso patrimonio cristiano de vuestra tierra, la enorme capacidad de convocatoria que esa riqueza nos proporciona con su belleza que llega hasta el no creyente, o con los vínculos de pertenencia que ha sido capaz de tejer en la identidad espiritual de cada rincón de este amado pueblo y que permanece presente incluso en los momentos en que su fe vacila? Un enorme desafío, ciertamente, al que estamos llamados a responder con valentía para que este patrimonio produzca los frutos de los que es capaz. Con ocasión de la celebración del 60 aniversario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Os saludo con afecto a todos vosotros, hermanos y hermanas, que con alegría y fervor os unís hoy al homenaje a Nuestra Señora de la Almudena, Madre y Protectora de esta arquidiócesis, durante el cual pondré a sus pies la rosa de oro, símbolo del filial amor del Papa a la Virgen María. Son numerosas las generaciones de madrileños que a lo largo de los siglos han venerado esta imagen de Santa María, que lleva a su Hijo divino en brazos y nos lo presenta. Cuenta la tradición que en tiempos difíciles para la comunidad cristiana, para proteger la talla de la Virgen, la escondieron en un recinto de la muralla de la ciudadela, donde permaneció oculta durante mucho tiempo,
hasta que tras el derrumbe milagroso de una parte de los muros fue hallada intacta. Esta milenaria devoción mariana, tan sentida por todos vosotros, es un signo de las raíces cristianas que os caracterizan y os dan vida, pero también de la gran esperanza que continúa animándoos para seguir adelante. Fue gracias a una muralla demolida que se produjo el reencuentro de la Madre con su pueblo. Y este hecho es providencial, porque señala el camino que Jesús, a través de su Madre Santísima, nos invita a recorrer. En un primer momento, una muralla que cae provoca ruido, caos, desorden, pero también abre espacios, restaura posibilidades e impulsa restablecimientos. En nuestras sociedades actuales siguen existiendo aún muchas murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan. Y a veces al pensar en que derribarlas supone tener que enfrentar lo que no nos gusta, preferimos la comodidad de solo apuntalarlas y más frecuentemente de ignorarlas. Sin embargo, Nuestra Señora de la Almudena, con su presencia y la seguridad de su protección, nos dice otra cosa. Para edificar algo nuevo, hermoso y duradero, hay que estar dispuestos a destruir los muros, porque para reemprender la ruta son necesarios espacios que nos permitan vislumbrar el horizonte. Persuadidos de que el Señor camina con su pueblo santo, escucha sus temores y acoge con solicitud todos sus esfuerzos de bien, os exhorto a no desfallecer en vuestro testimonio de fe, para contemplar el designio de amor del Padre, de caridad para uniros como una única familia de hermanos y hermanas, y de esperanza para sosteneros en vuestra acción en el mundo. Y que con el ejemplo y la intercesión de Santa María la Real de la Almudena, la Virgen del Magnificat, que sigue proclamando la grandeza del Señor y exultando en Dios su Salvador, Él custodie y fortalezca vuestro amor a Jesús y a la Iglesia, de modo que podáis ser constructores de vínculos que restauren el lenguaje universal de la comunión, el amor fraterno y la concordia. Y haciendo mías algunas palabras del himno a ella dedicado, os encomiendo al potente auxilio de su maternal amor. Santa María de la Almudena, Virgen y Madre del Redentor, Reina del cielo, Madre de amor, bajo tu manto, Virgen sencilla, buscan tus hijos la protección. Madre amorosa, templo de Dios, ampáranos, Señora, y ayúdanos a ser constructores de paz y reconciliación. Amén.
Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. Esta velada es un gran himno de fe y me complace unir mi voz a la vuestra para alabar a Dios y fortalecer los lazos de una familia eclesial tan hermosa que está aprendiendo el arte de la polifonía, es decir, de la unidad en la diversidad. Agradezco a vuestro arzobispo, don José, por haber introducido la parábola del canto, que muestra cómo los números, los datos y los hechos no son suficientes para generar comunidad. Nuestro corazón necesita cantar, es decir, interpretar los acontecimientos y las situaciones celebrando con los demás el sentido que irradian. Para la Iglesia, esto ocurre de manera singular en la liturgia, el gran memorial de la historia que nos ha salvado. Cantar es una necesidad que impregna la convivencia e interpela la cultura, la incita a permanecer abierta e en constante evolución. Vosotros sois la Iglesia diocesana en medio de un pueblo que ama la música, la danza, el estar juntos, pero que también conoce los conflictos, la resignación y a veces la desesperación. Situaciones en las que el Evangelio puede abrir un camino a la esperanza. Vosotros testimoniáis el Evangelio en la capital de un gran país europeo, sede de instituciones y organizaciones en las que se toman decisiones importantes para el presente y el futuro, pero también destino de millones de visitantes y de hermanos y hermanas en busca de nuevas oportunidades. Vuestra alegría será contagiosa si de ser una emoción pasajera se convierte en un modo estable de ser, en un sentimiento profundo que renueva a las personas, a los grupos, a la comunidad diocesana. No es casualidad que los apóstoles en sus escritos a menudo inviten a las iglesias a la alegría, recomendándola casi como un mandamiento. Es la Evangelii Gaudium, una respuesta coral a la obra de Dios en Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección han cambiado para siempre la percepción de la historia de quienes lo han encontrado y seguido, aunque sea de formas y por caminos diferentes. También hoy, el amor de Cristo nos apremia. El verbo que utiliza San Pablo significa además nos cautiva, nos mantiene unidos, nos posee, y así nos llama a la responsabilidad de la acción. Sí, queridos hermanos y hermanas, como algunos de vosotros habéis atestiguado esta tarde, el bautismo cambia verdaderamente la vida. Nuestras sensibilidades, procedencias y prioridades se encuentran en Cristo y de su vida reciben la savia como los sarmientos de la vid. En concreto, esto significa que mucho de lo que ya había en nosotros se transforma porque se orienta al servicio, deja de ser un don privado y sirve al bien común. No hay que temer el hecho de que nunca produzca uniformidad. Al respecto, el Nuevo Testamento da testimonio
en la variedad de sus voces, de la comunión en la diversidad, es decir, de la comprensión que desapareció en Babel, donde todos, según el relato bíblico, obligados a un proyecto totalitario y meramente humano, terminaron por no entender a su prójimo. En la encíclica Magnificat Humanitas he propuesto como alternativa a la homologación y confusión la figura de Nehemías, que involucra a toda la comunidad para reconstruir los muros de Jerusalén. Hoy, reconstruir significa reconocer que en la pluralidad de voces y visiones que a veces recuerda la dispersión de las lenguas, existe, sin embargo, una posibilidad luminosa, la de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad. Bueno, pues hasta aquí un resumen del lunes. Es que, como decíamos, hay muchísimo material. Vamos a intentar ir haciendo programas especiales para que todos aquellos que no pudisteis ver o escuchar, pues nuestro amigo Antonio va a ir preparando todas las semanas un programa especial donde iremos siguiendo los pasos del Papa León XIV en España. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Sabéis que nos encontráis en todas las plataformas, en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera. Así que nos despedimos, nos veremos cuando vosotros queráis. Podéis entrar, ver los vídeos diarios, entrevistas, hay material para aburrir. Será siempre para nosotros una alegría. Hasta la próxima. Y vaya usted con Dios. Alzo la mirada, no estoy